Este es el video podcast Háblelo con tranquilidad, el espacio que nutre a la industria alimentaria. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en este espacio que ha creado la industria alimentaria para la industria alimentaria y es Hablemoslo con tranquilidad. Hay un tema que se las trae y que genera mucha confusión tanto en la industria como también en la ciudadanía en general y es el tema de los aditivos alimentarios. Para hablar de este tema me tengo que traer a una experta, ¿verdad? Porque si no, no lo vamos a entender bien. Y es Mónica Elizondo, directora de Asuntos Científicos y Regulatorios de CASIA, pero además es quien nos representa en el Comité Mundial de Aditivos de Alimentos. ¿Esto qué significa? Que nos representa donde están todas las mentes maestras y los expertos en este tema de aditivos alimentarios. Así es que es un privilegio tenerla hoy aquí en este video podcast. Hola, Mónica. Hola Patri, muchas gracias por la invitación y encantada de hablar de este tema que siempre genera muchísimas dudas en la población. ¿Verdad que sí? Sobre todo porque nos bombardean con un montón de información a nivel de redes sociales, de diferentes medios y uno dice, ¿será cierto? ¿Es mentira? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Pero empecemos por definir qué es un aditivo alimentario. Bueno, un aditivo alimentario es realmente una sustancia que se incorpora a los alimentos con alguna finalidad. No es algo que se consume como un alimento como tal, sino que se adiciona con el fin de obtener alguna textura, algún color, preservar o aumentar la vida útil de un alimento y así pues con sinfín de funcionalidades. Por ejemplo, Sí, por ejemplo, vamos a hablar de los colorantes, ¿verdad? Hay colorantes que se utilizan en diversos alimentos, que para darle un mejor aspecto, un aspecto más apetecible. Tenemos los preservantes que también se utilizan dependiendo del alimento del que se trate. Hay unos que no necesitan preservantes, pero otros por sus características requieren utilizarlos para que no se les haga moho, por ejemplo, no haya crecimiento bacteriano y podamos tenerlos disponibles por mayor tiempo que si fuera un alimento fresco, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que a veces crea el gran signo de pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿son estos aditivos buenos o malos? ¿Me hacen bien para la salud? ¿Me hacen mal? Pero lo que queremos es que la gente tenga tranquilidad, ¿verdad? Al consumir alimentos que tienen esos aditivos. No tengo por qué tener miedo, Mónica. Sí, vieras que ahora que lo mencionas es algo muy importante porque se ha dado en los últimos años como una quimiofobia, ¿verdad? Sí. Se dice que son químicos, que dan cáncer, que, ¿verdad? Se hablan una serie de cosas que no son reales y ahora, bueno, ni se diga con las redes sociales, el montón de gente que sale hablando de esto y es muy importante tener estos espacios para que la gente esté tranquila de que son aditivos, son sustancias que van por una serie de evaluaciones a lo largo de los años y que van reafirmando su seguridad año con año. Este comité de expertos que se reúne a nivel mundial todos los años realiza evaluaciones para precisamente reafirmar sus niveles de ingesta a los cuales está expuesto la población mediante los diferentes alimentos que pueden consumir, de tal forma que no se sobrepase esa cantidad diaria que la gente puede consumir durante toda la vida. Entonces, muy importante, no hay que tenerle miedo a los aditivos alimenticios. Esa es la primera lección de esta entrevista, o sea, nada de miedos, ¿verdad? Podemos estar consumiéndolos y abriéndolos con tranquilidad, como es el lema de CASIA. Además, no es antojadizo, o sea, aquí lo está explicando Mónica, ¿verdad? No es simplemente que a alguien se le ocurrió echarle tanto de un aditivo, tanto de otro. Todo esto está establecido, medido, regulado, Mónica, para que la gente sepa que no es un tema antojadizo, todo está muy bien definido. Sí, los expertos, como te decía, a nivel mundial, son los que se encargan de hacer las evaluaciones toxicológicas de estos aditivos y además las autoridades de los países son los que aprueban la utilización de esos aditivos en los diferentes alimentos. Entonces tenemos una referencia global de expertos que hace las recomendaciones a los países y los países adoptan esos niveles máximos de uso, también dependiendo de las latitudes de los países, de las culturas,
porque dependiendo de eso varía también mucho el consumo de alimentos, Ujú. ¿verdad? Dependiendo de los países, entonces la exposición puede ser mayor o menor, pero los niveles de seguridad bajo los cuales se evalúan estos aditivos están calculados de tal forma. Imagínate que se puede consumir un aditivo durante toda la vida para una persona que tenga un peso promedio y que esté sana. Ujú. Se puede consumir en un nivel seguro, Ujú. pero está calculado además con un factor de seguridad de 100. Ujú. Es decir, del nivel que se considera seguro, se divide entre 100, como para calcularlo como que si fuera 100 veces más lo que se Sí. consume, que aún así no le vaya a causar ningún daño. Entonces Digamos que se aquí, exagera, exacto, se ¿verdad? Y exagera aún 100 veces. exagerando no nos afecta. No, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender. Ajá. El caso del aspartame, que fue un caso muy sonado hace como 2 años, que el Instituto Mundial del Cáncer dijo que podía haber algún riesgo. Sin embargo, se dijo que la evidencia no era convincente, y el comité de expertos a nivel global reafirmó la cantidad diaria que se puede consumir del aspartame sin que exista ningún riesgo. Ellos dijeron, no, aquí se puede seguir utilizando el aspartame en los niveles de uso sin que haya ningún peligro para la población, ni aunque se consuman 40 latas de refresco al día durante toda la vida de una persona sana promedio, se va a incurrir en algún riesgo para la salud. Y bueno, esta es una cantidad de latas que es difícil que se sobrepase, ¿verdad? En promedio para la población. Así que la gente puede estar total y absolutamente segura de que así como se hizo con el aspartame, se hace con toda la lista de aditivos que están permitidos para ser Y es utilizados. que como decíamos al inicio, hay toda una tendencia con este tema de los alimentos, ¿verdad? Alimentos sanos, alimentos cultivados de una forma, preservados de otra, ¿verdad? Y entonces es ahí donde se sataniza y surge como el enemigo, ¿verdad? El aditivo alimentario. Y eso tenemos que quitárnoslo de nuestra cabeza porque no es así, ¿verdad? Ujú. Eso es realmente muy importante porque las nuevas tendencias dicen nada que tenga aditivos, ¿verdad? Y a Ujú. veces son necesarios esos aditivos y no hay que tener miedo alguno en consumirlos. Sí, es una tendencia a volver hacia lo natural, hacia Ajá. lo fresco, hacia lo cultivado, inclusive en la casa, ¿verdad? Pero no necesariamente este tipo de cosas vayan a ser más saludables, inclusive si no se siguen. Las prácticas de higiene recomendadas pueden ser hasta más riesgosos, ¿verdad? Yo he Ujú, escuchado ujú. tendencias de hasta que hay que consumir, por ejemplo, la leche sin pasteurizar, y hay un Sí, riesgo enorme de que una persona hasta se puede morir. sí, con bacterias y todo lo En demás. el caso de los aditivos, lo que nos ayudan es a tener disponibilidad de alimentos, porque ojalá pudiéramos consumir todo fresco, pero no se puede. Entonces, para eso existe el procesamiento de alimentos, y a su vez los aditivos, para cuando el procesamiento no es suficiente, se utilizan otra serie de protecciones, por decirlo así, para que los alimentos nos puedan durar por más tiempo, para que se puedan transportar, para que puedan Ujú. aguantar condiciones climáticas. No es lo mismo el clima aquí tropical que el clima en Europa, por ejemplo. Exactamente. Entonces se requieren estas ayudas, por decirlo así, y que, como bien decías, no hay que tener absolutamente ningún miedo. Y por ejemplo, decías que a nivel mundial, bueno, está toda esta sombrilla de expertos, cada país tiene sus propias regulaciones. En el caso de Costa Rica, Ujú. digamos, ¿cómo es que funciona esta regulación? En el caso de Costa Rica utilizamos la referencia global, que es el organismo que se llama Codex Alimentarius, que es el que dicta cuáles aditivos se pueden utilizar y en cuáles alimentos, porque no todos los aditivos se pueden utilizar en todos Ujú. los alimentos. Depende para qué lo necesite, no es lo mismo un producto cárnico que una Ujú. mermelada, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, las condiciones de humedad o de la concentración de azúcar o de sal pueden cambiar su disponibilidad para ser atacados por microorganismos. Entonces, dependiendo de eso, se puede utilizar uno u otro aditivo. Y en el caso de Costa Rica, como te decía, todo esto está regulado por la norma global de Ujú. aditivos, que los países que están suscritos a la Organización Mundial del Comercio utilizan este organismo de normalización global
como referencia y es con base en el que establecen su reglamentación nacional. En el caso nuestro y centroamericano tenemos el Reglamento Centroamericano de Aditivos, donde todos los gobiernos se ponen de acuerdo para irla actualizando conforme se actualiza a nivel mundial. Es decir, que aparte de que estamos cuidados a nivel mundial, nuestro país también termina de cuidarnos, digamos, en el sentido de que toda esa regulación sea tal cual. Después, ¿por qué hablamos de edulcorantes naturales? O sea, ¿eso qué son? ¿Qué son los edulcorantes naturales? Ajá. Bueno, el tema de los edulcorantes es muy interesante porque dada la tendencia a disminuir el consumo de carbohidratos o de azúcar, ¿verdad? Entonces se ha utilizado esta nueva tecnología que son los edulcorantes no calóricos o de bajas calorías para disminuir la ingesta calórica proveniente de los azúcares o de cierto tipo de carbohidratos. Y hay edulcorantes que en los años recientes se han venido descubriendo que son, digamos que de fuentes más naturales como la stevia, por ejemplo, o el monk fruit o fruta del monje, que es otro también de los edulcorantes de bajas calorías que se están utilizando ahora y que están con esa tendencia como a ser más naturales. En el caso de la stevia es un extracto de la hoja de la mata de la stevia, ¿verdad? Y de ahí se extraen estos compuestos que son glucósidos de esteviol, el nombre técnico, científico, y entonces dan cierto perfil de dulzor, que se han venido perfeccionando con los años para darle un mejor sabor. Y permiten también, digamos, ayudarle a la gente en las dietas, por ejemplo, gente que tiene que bajar de peso, etcétera, ¿verdad? Claro que sí, son un ayudante muy importante para este tipo de población que tiene diabetes o que tiene sobrepeso o obesidad, entonces recurren a alimentos que tengan un menor contenido de grasas, de azúcares, de calorías en general. Hay calóricos y no calóricos. Sí, por ejemplo, bueno, el azúcar de mesa, la miel, ¿verdad? Son edulcorantes también porque aportan dulzor, pero estos sí aportan calorías. Los hay también que no aportan calorías o que aportan muy bajo contenido de calorías. A mí me llamó la atención porque a principio de este año, ¿verdad? Hubo una prohibición por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, que mejor conocemos como FDA, ¿verdad? Que sobre el uso del colorante rojo número 3. O sea, ¿qué es ese colorante? ¿Lo usamos aquí en Costa Rica? ¿No lo usamos? Contanos. Sí, bueno, eso es algo muy reciente que la FDA, que es el organismo sanitario responsable de los alimentos en Estados Unidos, determinó que lo iba a prohibir, pero que iba a dar un plazo de 2 años para que la industria alimentaria reformulara y lo lograra sacar ya de sus inventarios. Y lo que pasó fue que ellos hicieron estudios en ratas y también hicieron estudios en humanos, sin embargo, encontraron que podía haber un riesgo de cáncer en ratas. Entonces, ellos tienen una ley que dice que si tienen alguna sustancia que cause daño en animales, lo tienen que prohibir. Entonces, de una manera preventiva, fue que ellos decidieron también eliminarlo, sacarlo de sus listas de aditivos para alimentos para humanos. Entonces, el FDA es una referencia muy importante para nosotros, además del Códex Alimentarios, y también lo que tiene establecido la Unión Europea. Estos 3 grandes entes científicos son la referencia para nosotros. Entonces, lo que diga FDA, pues sí nos afecta también, y además de que hay productos de comercio, tanto que se importan como que se exportan a Estados Unidos. Por lo tanto, entonces acá conversamos con el Ministerio de Salud también para ver el impacto en nuestra industria. A nivel nacional, pues no es un aditivo que se utilice mucho. Es importante recordarle a la gente que no todo lo que se vea de color rojo, estamos hablando del rojo número 3 tampoco, ¿verdad? Hay una gama, una cantidad de colores rojos, así como de otros tonos, ¿verdad? Es específicamente el rojo número 3, que no es tan utilizado,
y además ya la industria ha venido sustituyéndolo por colores más naturales, que además es la tendencia, es lo que decíamos, que la tendencia más hacia lo natural, pues los mismos aditivos alimentarios está buscando preservar los alimentos de manera, con aditivos de fuentes más naturales, o este edulcorante que comentábamos, como la stevia, ¿verdad? De una fuente más natural. Pues así se está haciendo con los colorantes. Inclusive lo vemos hasta en cosméticos, ¿verdad? Que entre más naturales sean, pues mejor. Así está pasando con los alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Que son de unos costos más elevados. Exactamente. Entonces hay que ir poco a poco y la industria nacional se va a ir adaptando a todas estas innovaciones y nuevas tecnologías. Teníamos algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que yo puedo revisar en la Sí. etiqueta nutricional, digamos, para ver si tiene algún aditivo o no, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá. no sé, la leche. No sé, En la lista de ingredientes es donde la gente tal vez si puede... podés mostrarlo. No sé Sí, si, ajá. en la lista de ingredientes es donde se puede ver tanto los aditivos que puede tener el alimento. Bueno, en el caso de la leche, es un producto pues, que no lleva aditivos en realidad, pero es importante como ejemplo porque no son aditivos las vitaminas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, que son pues, sustancias que se utilizan para aportarle algún valor nutricional adicional al alimento. En el caso nuestro, la leche tiene que estar fortificada por ley. Entonces, si la gente ve que contiene ácido fólico, hierro, pues esas son vitaminas como tales. No están cumpliendo alguna funcionalidad como la que hablábamos al inicio, de darle textura o de preservar el alimento o de Sí, darle una alguna cosa es otra el función. aditivo y otra cosa son los ingredientes. Exactamente, ¿Verdad? esa diferencia es Igual importante. como en estas galletas, ¿verdad? Sí, acá podemos ver en la lista de ingredientes que esto contiene, bueno, harina enriquecida, que también la harina acá tiene que estar fortificada por ley, pero que tiene otra serie de aditivos, como digamos, bicarbonato de sodio y amonio, que se utilizan como leudantes. Es importante que la gente sepa que los aditivos tienen que incluir la función que están cumpliendo en el alimento, como parte de la lista de ingredientes. Por eso acá vamos a ver que dice bicarbonato de sodio y amonio como leudantes, que el leudante es uno que se utiliza para darle mayor volumen, digamos en este caso de panificación. Y tenemos otras sustancias, bueno, acá como saborizantes, saborizante artificial, agentes de tratamiento de la harina, que se utilizan, bueno, para darle diferentes funcionalidades, textura, mayor, técnicamente se utiliza el término como de maquinabilidad, ¿verdad? Ustedes, en el caso de las galletas, ¿verdad? Si todos hemos hecho galletas en la casa alguna vez, sabemos que textura, en la batidora, ¿verdad? Se necesita que tenga cierta suavidad o cierta cantidad de grasa. Bueno, pues todo eso se logra a veces con aditivos, a veces con la cantidad de azúcar o con la cantidad de grasa que pueda tener la matriz del alimento. Bueno, yo creo que para ir ya cerrando este espacio, Mónica, muy importante que nos dejaste súper claro, cero miedo a los aditivos, todo está controlado, todo está regulado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Además, cualquier duda, también la industria alimentaria está ahí, ¿verdad? Para estar junto con el Ministerio de Salud, digamos, regulando todas estas cosas, y lo que siempre hablamos de ábralo con tranquilidad. O sea, puede ver las etiquetas, puede corroborar, unas cosas son ingredientes, otras son aditivos, pero lo más importante, no satanicemos los alimentos, ¿verdad? Así es, así es. Ahora hay mucha información, mucha comunicación, así que pueden acercarse a nosotros, pueden acercarse a la academia. Hay muchas maneras, a la misma industria, si tienen dudas, existe toda la apertura para que los consumidores tengan los conocimientos que necesitan y estar absolutamente tranquilos de que se está echando mano de la tecnología que está debidamente evaluada y aprobada. Bueno, muchísimas gracias, Mónica.
por habernos A acompañado, ustedes, porque hay más bien. muchas dudas siempre Sí, entre sí. la gente sobre estos productos y la verdad es que tenemos que estar tranquilos y tenemos que abrir los alimentos con tranquilidad y gracias por venir a hablar también aquí con tranquilidad en este espacio. Cualquier duda, por supuesto, que le pueden escribir y accesar a las redes de la Cámara de la Industria Alimentaria para todas esas dudas que usted pueda tener tanto como agremiado como público en general. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.